La religión cristiana, desde el puro inicio, siempre se desarrolló en contacto con otras religiones. Desde el momento en el cual empezó el cristianismo, nosotros leemos en la Biblia cómo ha habido una relación siempre, una cercanía con otras religiones, con personas que comparten tal vez otras creencias que no necesariamente son las nuestras. Entonces el hecho de que, a pesar de que vivimos en un mundo globalizado, el hecho de que hoy en día estemos en contacto cada vez más con otras religiones, en realidad no es algo nuevo para el cristianismo. Lo que pasa es que tal vez hubo un tiempo donde ese aislamiento tal vez se sentía más, ¿verdad? De alguna manera. Tal vez no se sentía tanto el contacto con personas de otras religiones, y un contexto como Costa Rica, ¿verdad? Donde es casi que católico, ¿verdad? Meramente. Pues entonces es un contexto en el cual pues no era raro, ¿verdad? Que a todo el mundo sabe de Jesús, ¿verdad? Y sabe quién es Él, y una idea tal vez muy parecida a la que podemos tener nosotros. Pero en un mundo globalizado cada vez más estamos en contacto con otras personas, con gente que comparte otras religiones y otras creencias que no necesariamente son iguales a las nuestras. En los últimos años se ha desarrollado en la teología cristiana algo que se llama teología cristiana de las religiones. Y he compartido un poco de esto en el pasado, pero hoy quisiera hacer una introducción para llevarlo un paso un poco más allá. Entonces, quisiera enseñarles un poquito de esto, tal vez para que te acordes si ya lo conocías, o que lo puedas aprender si no lo conocías hasta este momento. ¿Qué postura puede tomar la religión cristiana con respecto a otras religiones? ¿Cómo podemos relacionarnos nosotros? Entonces, teólogos cristianos, pues obviamente desde nuestro punto de vista cristiano, han trazado varias teorías o varias formas en las que eso se podría dar, varias formas en las que esto podría pasar. Ellas empiezan por, tal vez podríamos tomar en cuenta algo que se conoce como la particularidad de Dios y la universalidad de Dios. La particularidad de Dios, estamos hablando de la persona de Jesús. En Hechos capítulo 4:12 dice la Biblia que no hay ningún otro nombre en el que podamos ser salvos sino en el nombre de Jesús. Pero también está la universalidad de Dios. La universalidad de Dios lo que nos dice es que Dios ha amado a todo el mundo. Dios ha amado a todas las personas. Esto está en Primera de Timoteo. Bueno, Primera de Timoteo 2:4. Ahí se nos enseña que Dios quiere que todos los seres humanos, que todo ser humano sea salvo. Entonces, basado en esta realidad que nos enseña la palabra del Señor, que tenemos esta particularidad de Dios en el nombre de Jesús como Salvador, y esta universalidad de Dios, que Dios quiere que todas las personas sean salvas, entonces se han empezado a trazar estos acercamientos o propuestas que ha tenido la iglesia. De este lado tenemos lo que se llama exclusivismo. El exclusivismo, entonces, es la que tiende a que es de nuevo como a enfocarse más en la persona de Jesús, ¿verdad? Tiene que ser la persona de Jesús, tiene que confesar la persona de Jesús, el nombre de Jesús. La que se extiende hacia este lado, hacia el que Dios quiere que todos los hombres sean salvos, entonces se le llama el pluralismo. Y el pluralismo entonces lo que tiende es a decirnos eso: Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos, y va a usar muchos medios en muchas culturas distintas, en muchas culturas diferentes, en los que esto se puede dar.
Entonces, digamos, básicamente lo que dicen algunos es que, esta parte siempre me sale mal, digamos que esto es una montaña, ¿verdad? Entonces que hay muchos caminos diferentes y que todos los caminos llegan al mismo lugar, ¿verdad? Entonces usted puede llegar a esta cima, digamos, a Dios a través de diferentes caminos, de diferentes religiones que usted se podría encontrar. Cuando el exclusivismo es llevado al extremo, se da algo que se llama el eclesiocentrismo. Eclesio de iglesia, ¿verdad? Entonces es la idea donde la salvación se la quitamos a Jesús y se la ponemos a la iglesia, ¿verdad? Entonces es ese momento donde, sí, digamos, Jesús salva, ¿verdad? Pero en realidad la salvación verdadera está en esta iglesia, ¿verdad? En X iglesia. Y usualmente es la iglesia a la que uno pertenece, obviamente, ¿verdad? Porque esa es la gracia, ¿verdad? Entonces, si usted se va al extremo del exclusivismo, entonces la salvación ya no es solamente la persona de Jesús, sino es esta denominación, esta iglesia, ¿verdad? Esta específicamente es la que salva, y los demás que vean a ver qué hacen, y los demás les va a ir pésimo, ¿verdad? El pluralismo, digamos, llevado como al otro extremo, entonces lo que dice es que cada religión tiene su montaña, y que entonces todos vamos a terminar en lugares diferentes, ¿verdad? Entonces, bueno, hay un más allá para no sé, para los hindúes, hay otro más allá para los budistas y otro para los cristianos, y entonces cada uno simplemente va a terminar en su lugar, en el lugar que creyó, ¿verdad? Entonces, estas teorías, digamos, se hacen pensando en cómo podemos relacionarnos con otras religiones, porque eso es lo que están buscando, respetando las diferencias, ¿verdad? Y qué tanto diálogo se puede dar o no se puede dar. Y existe como esa tensión, ¿verdad? De qué tanto tengo yo que ceder o no a lo que yo creo para poder verdaderamente dialogar con personas de otras religiones, con personas de otros lugares, ¿verdad? Usando esta idea de la montaña, entonces de este lado lo que se cree es que hay un solo camino y un solo destino, ¿verdad? La palabra del Señor nos enseña, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Entonces, desde el punto de vista cristiano, nosotros creemos que Jesús es el camino que nos fue abierto hacia el Padre, ¿verdad? Estos entonces son como por decirlo así, como dos extremos, ¿verdad? En los que se ha presentado esto. Y hay una postura que podríamos llamar como intermedia, que es el inclusivismo. Y entonces el inclusivismo es una propuesta de teólogos católicos, de la Iglesia Católica. Esta propuesta se hizo en el Segundo Concilio de Vaticano, en el año 65. Y entonces ellos, la propuesta que estos teólogos presentaron es que toda luz y verdad, me salté una letra, toda luz y verdad vienen de Dios. Y que si hay algo de luz o hay algo de verdad en otras religiones, solo tiene una fuente, y esa fuente es Dios, ¿verdad? Que si hay algo de verdad, si hay algo de luz que se ha encontrado en otras religiones, entonces la fuente de toda luz y toda verdad, de cosas que usted pueda ver, ¿verdad? De cosas positivas que puedan aportar distintas religiones, solo va a tener una fuente, y esa fuente es Dios.
Entonces, lo que usted pueda encontrar, ¿verdad? Ha sido positivo en otras religiones, es una revelación de Dios. Si ustedes se acuerdan, anoche yo les estaba contando de que clasificamos la teología entre teología sagrada y teología natural. Y la parte de la teología natural lo que nos dice es que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia las obras de sus manos. O sea que todo ser humano, en donde quiera que haya nacido, en cualquier momento de la historia, tiene algún conocimiento de Dios. Dios quiere revelarse a todo ser humano. Dios quiere que todo ser humano le conozca, y una de las formas que usa para revelarse a toda la humanidad, según la Biblia, es la naturaleza, es la creación, es lo que nos rodea, lo que está a nuestro alrededor. Entonces, de alguna manera, esto digamos que rima, ¿verdad? Con eso, el hecho de que sí, Dios se está revelando en toda cultura y en todas las épocas. Entonces, algo que Dios ha mostrado sus destellos, ¿verdad? De su persona en otras culturas y a través de otras épocas, a través de otras religiones. Entonces es porque Dios sí se ha mostrado a todos de diferentes maneras. Entonces ellos también llegaron a la conclusión de que en otras religiones hay posibilidad de salvación. De que una persona en una religión que no necesariamente reconoce a la persona de Jesús tiene una posibilidad de salvación. Y también agregan que entonces que otras religiones son preparación. Son preparación para el evangelio de Jesús, ¿verdad? Entonces así es como ellos lo presentan, pero obviamente como es una teología enmarcada desde el punto de vista cristiano, entonces una de las cosas que le critican es que siempre se pone una superioridad de la fe cristiana. Uy. Y de hecho ellos definen como ciertos círculos, dependiendo de qué tanta posibilidad tiene entonces una persona de tener esta salvación. Y entonces en el centro, ¿verdad?, están los católicos. Después de eso siguen los catecúmenos, que es la gente que se está preparando, ¿verdad?, para la fe católica. Después de eso siguen otras religiones que creen en Jesús, como los protestantes. Después de eso creo que vienen ya las otras fes abrámicas, que es el judaísmo, el islam, y después de esto otras fes, como es el hinduismo, budismo y todo eso. Y hay algo que me parece muy interesante que ellos toman en cuenta, que dentro de todas estas que tienen posibilidad de salvación, entonces ellos ponen a los ateos. Porque lo que ellos dicen es que entonces de verdad toda luz y toda verdad viene de Dios, y que aún una persona atea tiene su posibilidad de salvación. Entonces, así es como diferentes teólogos, ¿verdad?, diferentes escuelas más o menos, tal vez de una forma muy simplificada, se los estoy presentando obviamente, porque es como una introducción, como para que tengamos una idea de cómo se ha manejado este tema, de cómo se ha pensado sobre este tema. Así es como más o menos lo han presentado, así es más o menos como le han querido dar vueltas, ¿verdad?, al asunto, como por dónde lo aterrizamos en nuestra fe. Yo creo que tal vez uno de los problemas que podemos ver, ¿verdad?, que yo vería, es que hay como una separación artificial de la persona de Jesús y de la universalidad de Dios, ¿verdad? Que
En la Biblia se nos muestran juntos, ¿verdad? En la Biblia pues ambos van de la mano, ¿verdad? Jesús vino para salvación de la humanidad, en realidad, según lo que nosotros creemos. Entonces ya por ahí como que el asunto, tal vez hay cosas que no necesariamente van a cuadrar muy bien, ¿verdad? Pero creo que hay varias ideas o cosas interesantes que nosotros podemos aprender de otros. Y esto lo digo porque es muy importante, de nuevo, a la hora de relacionarnos con personas de otras religiones, que nosotros entonces tengamos una idea, bueno, de dónde más o menos, cómo creemos, qué puede pasar, porque creo que uno de los temores al relacionarse con personas de otras religiones, ¿verdad?, es que, bueno, ¿y qué va a pasar con mi fe? ¿Verdad? Es que no hay que tener ningún temor de nuestra fe, porque usted puede creer, ¿verdad?, lo que usted considera que la palabra del Señor enseña, y eso no hace que usted no pueda conversar con otras personas. Yo creo que de las cosas que nosotros tenemos que resolver como iglesia cristiana en general es que nuestra relación con otras religiones se ha basado muy en apologética, ¿verdad? En la defensa del evangelio, en quiero comprobarle qué razones tengo yo, por qué tengo razón yo, y por qué mis escrituras sagradas sí valen y las suyas no valen, ¿verdad? O quiero comprobarle por qué esta sí es la verdad, pero usted no la tiene. Entonces, desde una postura muy combativa, ¿verdad? Estos esfuerzos que han hecho estos teólogos es porque lo que quieren es presentar una postura desde el punto de vista del diálogo, ¿verdad? De cómo podemos dialogar, cómo podemos conversar. Y yo creo que Chris nos va a estar hablando un poco más de eso ahora en la noche. Una de las cosas que más necesitamos nosotros hoy en día es el aprender a conversar, es el aprender a dialogar, es el tener certeza, está bien, de lo que nosotros creemos, pero también escuchar de lo que otros creen. Una de las cosas que yo creo que viniéndose hacia este lado, pienso yo que tal vez cuestionaría es, bueno, ¿hasta qué punto para que haya diálogo tengo yo que abandonar lo que yo creo? Si usted cree algo y yo creo algo diferente, el diálogo es de darnos cuenta de que sí, hay cosas en las que creemos distinto, hay cosas que no consideramos que sean iguales, y eso no significa que no pueda haber diálogo, eso no significa que no pueda haber una relación, eso no significa que no pueda haber algo más entre nosotros, ¿verdad? Yo creo que para que haya diálogo uno no tiene que renunciar a lo que cree, más bien para que haya diálogo uno tiene que saber muy bien lo que cree, aquello en lo que ha puesto su confianza en su corazón, y ahí es donde se da un verdadero diálogo, cuando verdaderamente hay dos puntos de vista que se presentan, pero de nuevo, de una forma que no necesariamente tenga que ser combativa, de una forma que no necesariamente tenga que ser nos estamos echando un pulso, ¿verdad? Yo creo que uno también de los problemas, si nos vamos, digamos, a este otro extremo, es que si nosotros decimos que creemos en el Espíritu de Dios, si nosotros creemos que la presencia de Dios de verdad está activa a nuestro alrededor, ¿por qué entonces deberíamos estar, no sé, a la defensiva? Si de verdad Dios está activo, si Dios está haciendo cosas en personas, en otros lugares, en otros espacios, en otros momentos, yo creo que a Dios le interesa acercarse al ser humano y que Él va más allá de donde nosotros podamos llegar. Uno de los problemas, ¿verdad?, que tiene el caer solamente en este extremo es que hacemos que la iglesia sea igual. Uy, esto sí no sé cómo dibujarlo, lo hubiera pensado antes. Esto es una corona, se los digo. Le hago unos adornitos ahí. Es porque muchas veces hacemos que la iglesia es igual al reino de Dios, ¿verdad? Entonces actuamos como si tuviéramos el monopolio de Dios, ¿verdad? Yo soy el que tengo a Dios. Yo soy el que tengo a Dios. Y yo creo que aunque la Biblia nos enseña que la iglesia es el principal agente del reino de Dios aquí en la tierra, eso es lo que nos enseña el Nuevo Testamento, que en la iglesia es de lo que
lo que Dios usa, ¿verdad? Para presentar su reino, para traer darte su conocimiento aquí en la tierra, perfecto. Pero eso no significa que sean lo mismo, que sean iguales. Yo creo que el reino de Dios es más grande que la iglesia y que Dios está haciendo cosas más allá de lo que la iglesia está haciendo, que tal vez a veces más bien tenemos que ponernos nosotros al corte de Dios, ¿verdad? Porque yo creo que Dios está activo. Yo creo que Dios está buscando al ser humano todavía y que no ha dejado de hacerlo, porque yo creo que Dios ama al ser humano, ¿verdad? Entonces, ¿hasta cuándo nosotros le hemos quitado, ¿verdad?, ese reino, o hemos asumido ese monopolio? Podrá ser que Dios se mueva en otras culturas, y por supuesto, pues cada cultura tiene su religión. Y hay cosas que entonces ya nosotros tenemos que ponernos a conversar si queremos hacer teología seria, ¿verdad? Si queremos pensar las cosas bien, ¿verdad? Bueno, ¿hasta cuándo entonces nuestro fin es eliminar otras expresiones culturales o no? Entonces ahí están esas tensiones, que yo creo que hay muchas cosas que se pueden conversar, hay muchas cosas en las que se pueden crecer, hay muchas cosas en las que podemos darle pensamiento, pero pensamiento serio, en los próximos años, siendo que estamos en un contexto de nuevo en el cual cada vez más vamos a estar más en relación con personas de otras creencias, de otras fes, de otras religiones. ¿Cómo podemos de verdad aprender a relacionarnos con ellos, respetando quiénes son ellos como persona? Porque las creencias, la religión es de las cosas más cercanas al corazón que tiene un ser humano. Y si Dios está haciendo algo en otra persona, nosotros tenemos que estar ahí para ayudarle, pero también tenemos, yo creo que usar ese discernimiento y dejar que Dios nos guíe y dejar que Dios nos enseñe, dejar que Dios haga algo. Yo creo que tal vez usted sea de otra iglesia, pero si usted le pregunta a su pastor, si le hace una pregunta como esta: ¿qué pasó? Bueno, si solo hay salvación en la persona de Jesús, que ok, la Biblia sí dice eso, ¿verdad? En ningún otro hay salvación, ahí se les estoy poniendo el versículo. Pero si tiene que decir ese nombre específicamente y tiene que ser de esa manera específicamente, ¿qué pasó entonces con todos los indígenas que vivían en Latinoamérica antes de que llegara Cristóbal Colón con el catolicismo? ¿Qué pasó con todos ellos? Entonces, que Dios dejó que todos se perdieran. Entonces Dios los hizo a todos a un lado, porque en ese momento no habían conocido el nombre específico de Jesús como tal vez nosotros sí lo conocemos hoy en día. ¿O será que Dios ama tanto a la humanidad que en esto de la salvación hay más misterio del que nosotros queremos aceptar? Que en esto de acercarse a Dios hay más cosas que tal vez no, que tal vez Dios está haciendo más allá de lo que nosotros podemos entender o de lo que nosotros quisiéramos, porque usualmente a nosotros nos gusta todas las cosas cuando suman perfecto, ¿verdad? Y cuando tenemos todas las respuestas, ¿verdad? Y cuando lo tenemos todo ordenado. ¿Será posible que Dios hace cosas más allá de lo que nosotros podemos entender o pensar? ¿Será que Dios se mueve de maneras en las que nosotros tal vez no hemos logrado discernir específicamente? Bueno, ahora yo les digo esto: ustedes son personas que han estado y se han congregado aquí, ustedes conocen mis convicciones, ustedes saben en lo que yo creo, ustedes saben lo importante que es el Señor Jesús en mi vida y mi respeto hacia la palabra del Señor. Ustedes saben muy bien las convicciones que yo tengo, porque las he predicado por años. Y de nuevo, el hecho es que nosotros tenemos que hacernos estas preguntas si queremos pensar seriamente en la teología, si queremos pensar seriamente en qué hace Dios a nuestro alrededor, y si queremos pensar seriamente en un momento en el cual por todo lado nos están dividiendo y nos están separando y nos quieren poner a pelear unas personas contra otras, que por ideologías y por creencias y todo. ¿Hasta cuándo estamos jugando el plan de otros o el juego de otros en lugar de buscar lo que el Señor tiene para nosotros? Yo creo que tenemos que ser gente que esté segura de nuestras convicciones, estemos seguros de lo que creemos. Creemos en el Señor Jesús, perfecto. Creemos que en Jesús hay salvación, perfecto. Pero yo también creo que el amor de Dios es más grande de lo que yo puedo entender. Yo también creo que la misericordia de Dios es más grande de lo que yo puedo entender.
Uy, pero pastor, y esa pregunta, entonces, bueno, ¿hay salvación en otras religiones, sí o no? Y el evangelismo y las misiones. Se lo voy a responder de esta manera. Jesús dijo, un día van a verme, ¿verdad?, en el Sermón del Monte, y me van a decir, Señor, Señor, pero en tu nombre sanamos enfermos y echamos fuera demonios. Y Jesús les dijo, apártense de mí. Significa que, por ejemplo, el que usted se considere cristiano, en realidad en términos bíblicos no le garantiza la salvación como nosotros la conocemos. El hecho de que usted practique el cristianismo en sí, porque la Biblia lo que nos enseña es que Dios quiso presentarse a través de Jesús para tener una relación con nosotros, no necesariamente establecer una religión tal vez como nosotros la creemos o la pensamos específicamente. Significa que aún personas que se congregan los domingos, si nosotros leemos ese pasaje de verdad, en serio, más bien que a cada uno revise nuestro corazón, ¿verdad? Más bien que nosotros revisemos nuestra vida y más bien que nosotros revisemos nuestra relación con el Señor Jesús. Yo creo que no necesariamente es que en una religión uno puede decir hay salvación o no, porque de nuevo yo no creo que necesariamente en la religión cristiana como tal haya salvación. Yo creo que la salvación está en la persona de Jesús y en una relación con el Señor Jesús. Una relación con el Señor Jesús. Tal vez habrá personas que no sepan, o haya personas a las cuales, no sé, lo consideren de forma distinta, pero yo creo que Jesús está velando por la salvación de la humanidad. Yo creo que Jesús está activo. Y yo creo que nosotros hemos sido llamados a testificar con nuestra vida, con nuestras acciones. Si de verdad creemos en el Jesús que decimos que creemos, entonces testifiquémoslo con nuestra forma de actuar, con los frutos del Espíritu en nuestra vida, con nuestra forma de tratar a otros, con nuestra forma de dignificar a otros, con nuestra forma de amar a otras personas. Hermano, tenemos creencias y no hay que renunciar a ellas. Tenemos creencias y no hay que simplemente decir, bueno, tachémoslas, borrémoslas. Nosotros sabemos muy bien lo que creemos. Nosotros sabemos muy bien lo que está en nuestro corazón. Pero entonces, yo creo que estamos en un momento en el cual la conversación tal vez iría por este punto. Si queremos respeto hacia nosotros, respetemos a otros también. Si queremos respeto hacia lo que nosotros creemos, respetemos a otros también. Que sí, que hablemos de Jesús, por supuesto hay que hablar de Jesús. Que evangelicemos, claro que sí. Y que invitemos a personas a la iglesia, por supuesto que sí. La Biblia nos enseña todas esas cosas. Yo creo que es un asunto más que nada de cómo lo hacemos y desde qué postura lo hacemos. Yo creo que nosotros tenemos que aprender a tener una fe más firme, de nuevo, en la persona de Jesús, en el rol del Espíritu de Dios en nosotros. Yo creo que tenemos que tener una fe más firme de que no es algo que nosotros hacemos en nuestras fuerzas, sino que es algo que hacemos de la mano del Espíritu de Dios, que es algo que hacemos de la mano del Señor, que es algo que en nuestra vida tiene que reflejar aquello que nosotros predicamos, aquello que nosotros creemos, en quien decimos nosotros creer. Ahora, a continuación, vamos a tener un pequeño break porque vamos a prepararnos. Trajimos algunos invitados de personas de otras congregaciones aquí en Costa Rica, que ellos nos van a estar compartiendo, personas de diferente fe. Hicimos una invitación a las personas de la fe abrahámicas, aquellos que compartimos el que consideramos a Abraham, ¿verdad? Como de donde salieron nuestra fe, ¿verdad? El judaísmo, el cristianismo y el islam. Entonces, de nuevo, con seguridad de lo que creemos, sin ningún temor, más bien mostrando quién es Jesús, yo creo que podemos prepararnos para recibir a estas personas con todo el cariño y con todo el amor, porque cuando los invité, yo lo que les dije fue esto: yo quiero que aprendamos a relacionarnos y que aprendamos a conversar unos con otros. Este mundo necesita cristianos que sepan conversar unos con otros. No podemos simplemente
estar tuiteando cosas a lo loco o posteando cosas en Facebook a lo loco. Yo creo que tenemos que aprender a conocer a las demás personas, a respetar a las demás personas y de nuevo, si creemos de verdad en ese Jesús, entonces a mostrar ese Jesús como nosotros somos y como nosotros nos comportamos. Entonces ahorita nos vamos a alistar mientras vamos al break, y yo le voy a pedir que verdaderamente, si acaso es algo que conversar con personas de otra fe a usted le puede incomodar, pues vaya, tómese un cafecito, no hay ningún problema. No nos ofendemos, pero yo sí quisiera que todos en este momento, mientras nos preparamos para esto, podamos regresar con un corazón abierto, un nuevo, seguros de los que creemos, con confianza en la fe que nosotros tenemos en Jesús, y también abiertos a escuchar otras voces que no necesariamente tienen que creer exactamente como nosotros creemos, pero que son personas que están buscando también a Dios y que son personas que también tienen una fe muy firme en lo que ellos creen. Entonces, yo creo que este esfuerzo es eso. Quitémonos el miedo de hablar con gente que cree diferente. Quitémonos el miedo de hablar con personas que no comparten necesariamente todas las cosas exactamente como nosotros las compartimos. Quitémonos ese miedo. No podemos vivir siendo guiados por el miedo. ¿Qué tal si vivimos siendo guiados por el respeto? ¿Qué tal si vivimos siendo guiados por el amor? Y que de nuevo eso no significa ceder nada. Yo creo que eso significa seguir los pasos de la iglesia, porque la iglesia nació en ese contexto. La iglesia nació en un contexto en el cual diferentes personas de diferentes creencias compartían juntos todos los días. Y de todas las fees uno podría señalar algo que hicieron, algo que no sé qué, ¿verdad? Pero yo creo que históricamente el ser humano siempre va a cometer errores. La pregunta es: ¿qué vamos a hacer aquí y ahora? ¿Vamos a seguir perpetuando errores o vamos a encontrar maneras maduras a nivel de fe para coexistir y para edificar, ¿verdad? Una nación como nosotros creemos que debe ser edificada? Entonces vamos a irnos a un break, tal vez unos 10 minutitos, vamos a conectar ahí unas compus, nos vamos a preparar. Por favor, cuando recibamos a estos invitados, recibámoslos con todo el amor, con todo el cariño, con todo el respeto, de verdad mostrando ese amor de Jesús que nosotros tenemos en nuestro corazón. Así que Dios, ponemos en tus manos este tiempo y te damos gracias, Jesús, por lo que nos has estado enseñando, y te pedimos, oh Señor, te pedimos que nos ayudes en este momento para de verdad mostrar tu persona, Jesús, en nuestras acciones, en nuestro amor y en nuestro respeto hacia otros. Señor Jesús, enséñanos, Señor, a crecer como verdaderamente necesitamos crecer, a ser gente con una fe madura y segura, Señor. Te pedimos, Señor, que en este tiempo sea tu guianza, Señor, y tu voz, y que si hay aún cosas que creo que hay cosas que podemos aprender unos de otros, Señor, y que podamos sacar grandes lecciones, Señor, de este tiempo. En el nombre de Jesús, amén.